Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener con nosotros aquí a la doctora Yanilda Vázquez, alta dirigente del Partido Revolucionario Moderno y secretaria de Estado sin cartera. Algo que a mí me causó sorpresa porque siempre le he visto con unas carteras muy hermosas y entonces que sin cartera. No me explico quién le aplicó eso, pero es una distinguida dama, una jurisconsulta de largo ejercicio no, porque ni siquiera es larga su edad biológica, entonces su profesión no puede ser tampoco demasiado luenga. Con ella vamos a dialogar a todo lo largo de este programa con yo diría, doble tristeza del fallecimiento primero de nuestro común amigo Héctor Capellán y luego mi amada esposa Ibelice, que por cierto tuvo una estrechísima relación amistosa con Jeanilda. Jeanilda, tanto durante los días finales de Ibelice interna en la clínica o en el hogar, pues se portó muy bien, demostrando la tristeza que naturalmente la invadió, porque esa relación amistosa fue una hermandad real. Volvemos después de esta pausa para dialogar con Yanita. De inmediato vamos a iniciar el diálogo con nuestra invitada, la doctora Yanita Vázquez, dirigente del Partido Revolucionario Moderno y secretaria de Estado sin cartera. Yanilda, claro, yo sé que en cualquier posición que tú ocupes vas a trabajar demasiado. Conozco tu trayectoria política, pero aquí la gente, cuando alguien es designado secretario de Estado sin cartera, lo ven como una persona ornamental, y la palabra ornamental en el sentido laboral del término no está bien dirigida a ti, aunque de acuerdo a tus atributos estéticos sí. ¿Te sientes bien en esa posición? Mire, don Mario, lo primero que quiero es reiterar mi afecto, mi cariño hacia usted y hacia toda su familia que viene delegado de doña Ibelice. Verlo a usted, conversar con usted, es como rememorar muchas de las anécdotas y las cosas que aprendí al lado de doña Ibelice, que fue una mujer de una significación que todavía el pueblo dominicano no puede valorar, porque no se le ha hecho justicia al aporte que hizo doña Ibelice en los diferentes aspectos, en el aspecto de la educación, el aspecto político, en el fortalecimiento institucional y de la democracia, y sobre todo en su concepción de la socialdemocracia como un instrumento efectivo de desarrollo para los pueblos y muy especialmente para nuestra amada República Dominicana. De manera que verlo me vuelve a conmover, me recuerda su ausencia, me vuelve a conmocionar emocionalmente, y quiero reiterar mis afectos, mi agradecimiento a una mujer que supo valorar el relevo, que supo siempre impulsar lo que ella entendía que era el talento, y eso solo lo hacen los grandes. La gente que tiene una visión pequeña no es capaz de ver más allá de la curva. Así que mi respeto, mi valoración, mi profundo agradecimiento y sobre todo mi admiración hacia doña Ibelice, que es un ícono para las mujeres políticas en la República Dominicana, muy especialmente para mí. Decirle, mire, constitucionalmente hay 3 ministerios sin cartera en la Constitución. Eventualmente, el festival que se hacía de designaciones hacía posible, especialmente en los gobiernos de los últimos 20 años, que los
ministros sin cartera fueran un cargo casi honorífico, ¿verdad? Que se le daban a algunos funcionarios que no entraban en el tren público y que se le asignaba prácticamente para no dejarlos afuera de lo que es el Consejo de Gobierno y las decisiones de Estado, pero eran tantos que ni siquiera tenían preponderancia. El ciudadano Luis Abinader, presidente constitucional de la República, un excelente compañero con una visión democrática muy profunda, dijo, no, si son 3 que hay en la Constitución, vamos a tener 3. Entonces, el papel de relevancia que se le ha dado a la vicepresidencia ha hecho posible que las posiciones de los ministros que no tenemos cartera sean todavía más esenciales. Porque ¿cuál es la función que tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestro caso? Todas las cosas que el presidente va haciendo en el día a día va a necesitar de un ministerio que le dé seguimiento, que le dé soporte a las cosas que el presidente va haciendo, pero hay que darle seguimiento. Me explico. Él tiene 7 cosas en el día diferentes, pero alguien tiene que darle el seguimiento a cada uno de esos aspectos y cosas que le llegan. Entonces él delegatariamente o delega en la secretaría que nosotros estamos dirigiendo todos esos proyectos. No puedo ni decirle la cantidad de cosas que el presidente ha puesto sobre nuestros hombros y que yo quiero agradecer la confianza, porque se trata de, digamos que la representación personal del presidente. Usted tiene otro ministerio, usted representa un sector, pero cuando usted representa al presidente es como si fuera el presidente mismo, entonces la responsabilidad es muy grande y la confianza que se genera a partir de una vinculación como esta es extraordinaria. Yo le agradezco al presidente de la República los proyectos que ha puesto bajo nuestras manos, la confianza que ha demostrado, porque es como si estuviera él mismo. Y cuando nosotros actuamos por su delegación y tenemos que tener muy claro que cada cosa que hacemos es como si lo estuviera haciendo el presidente de la República y por eso nuestro compromiso y el desafío es mayor. Así es que estamos muy contentas con la posición que tenemos. Para mí es un honor, un privilegio, un enorme desafío poder servir a la patria a través de esto, porque es como si estuviera el presidente, las cosas que tiene que hacer él, cuando me las delega, es como si lo estuviera haciendo él mismo. Yo me imagino, conociendo tu trayectoria política, que al igual que ocurrió con mi querida Ibelice, sentía por momentos nostalgia por haber abandonado el Partido Revolucionario Dominicano, que albergó sus sueños de desarrollo político y democrático del país durante décadas. ¿Es así? Mire, la verdad es que yo no lo veo así, porque para mí es como si nos hubiéramos mudado de casa. La familia, los valores, los principios se fueron con nosotros. Era una casa que tenía muchas filtraciones, que ya no nos servía, que nos estábamos enfermando ahí y nos fuimos a un mejor lugar. Pero nos fuimos la familia, nos fuimos con los mismos muebles, nos fuimos con las mismas esperanzas de hacer de un país, de este país, una sociedad mucho más inclusiva, mucho más cercana a la gente, un gobierno que realmente represente los valores que tenemos como partido, los principios de Peña Gómez, el poner a la gente en primer lugar de un gobierno y en las primeras acciones, son cosas que heredamos de ese partido porque nosotros somos el partido. Lo que se quedó fuera fue la casa dañada, digamos, o no quiero decirlo así porque no quiero detractar, sino que nosotros nos fuimos a la esencia de lo mejor de lo que quedaba ahí. Y por eso nosotros entendemos que no nos da esa nostalgia, que no sea la división a lo mejor de un pariente que se quedó en esa casa y que sabemos que está ahí pasando vicisitudes y que siempre tendrá la oportunidad de volver a su casa grande, renovada, mucho más conectada con la sociedad y mucho más consciente del rol que tiene que jugar un partido político con una vocación de servicio como el que tenemos nosotros, como Partido Revolucionario Moderno. En las declaraciones que precedieron a su asunción al poder de
doctor Luis Abinader, pues estuvo de que le daría relevancia, importancia a las representantes del mal llamado sexo débil, que se ha demostrado en varias circunstancias de que la mujer es el verdadero sexo fuerte. Entonces, ¿tú consideras que esas palabras han sido avaladas por la realidad en estos días del gobierno de Luis Abinader? Bueno, yo pienso que de alguna manera el presidente ha cumplido con eso cuando la delegación que él tiene a través de las gobernadoras, que es la representación del Poder Ejecutivo en cada provincia, son todas mujeres, don Emilio. Y ese poder que se le ha dado a las gobernadoras de incidir en la colocación de los perfiles en cada una de las posiciones, en el desarrollo provincial que se está dando a través de una política efectiva, es una muestra de que el presidente Abinader y el gobierno del cambio cree en las mujeres y cree de manera efectiva en las mujeres. Pero nosotros tenemos en las principales funciones mujeres en todas partes, viceministras, tenemos directoras, tenemos encargadas del departamento del gabinete social, está práctica, son sectores neurálgicos para hacer una gestión vinculada a la gente. Son mujeres casi todas las que están ahí. Yadira Enríquez, la Gloria Reyes, que están en el gabinete social y que tienen una incidencia directa con la gente, en CONANI, en el INAVI, en todos los lugares en donde se necesita una conciencia del papel que tenemos que jugar frente a la sociedad. Usted va a ver que son mujeres las que estamos al frente de cada una de esas instancias. Así es que yo creo que aun cuando a nivel de, digamos que de ministerios, no podamos tener un equilibrio en cuanto a mujeres y hombres, en la parte operativa, a donde se toman las decisiones operativas del día a día, ahí sí podemos ver la incidencia de las mujeres en todo el tren gubernamental. Indudablemente que cuando sale la mayoría de los dirigentes y miembros del Partido Revolucionario Moderno, o mejor dicho, del Partido Revolucionario Dominicano hacia el Partido Revolucionario Moderno, que estaba escrito el Partido Revolucionario Dominicano ya a la Internacional Socialista, mucha gente ha considerado que ya la ligazón fraterna del Partido Revolucionario Moderno con esa entidad internacional política no es la misma. ¿Es así? Mire, la Internacional Socialista ha pasado por muchas crisis y la falta de una, digamos, de una estructura que se mantuviera pendiente de los gobiernos que eran parte de esta internacional, hizo que se debilitara mucho. Hay otras corrientes internacionales, como la Unión Progresista de Gobierno, que tienen una vinculación más activa. La desconexión de la Internacional Socialista con los gobiernos socialistas que no fueron socialistas y que no había un seguimiento a las políticas, hizo que perdiera credibilidad a nivel mundial. Nosotros pertenecemos a la Unión Progresista de Partidos Políticos, en una entidad que nació de la Internacional Socialista y que le pasó un poco como a nosotros con el PRD. Nosotros somos PRM, pero venimos de sacar la esencia de lo mejor de la Internacional. Nosotros esperamos que la Internacional Socialista vuelva a ser lo que fue, como esperamos que eventualmente el PRD vuelva a ser lo que fue en sus compromisos sociales y con la socialdemocracia. Pero hasta ahora lo que hemos visto es una desvinculación de sus principios con sus acciones. Y eso ha hecho que las personas que pensamos distinto a lo que estábamos viendo ahí, migráramos hacia esta unión internacional de partidos progresistas, y en la cual ya cada vez va fortaleciéndose más y vamos creando una conciencia global de que tenemos que vivir en un mundo global y tener más vinculación con lo que decimos con lo que hacemos.
Pero yo he notado que después de que se habló de la agonía y posterior fallecimiento de las ideologías, sobre todo las ideologías políticas, es raro escuchar a un dirigente político, y tú eres de las excepciones confirmatorias de la regla, de hablar de ideología. A Janilda, como estudiosa que es de las ciencias sociales y como excelente jurista, se le oye hablar cuando se la instan a que lo haga de ideología. Pero ¿cómo podrían los partidos adscribirse a un credo político si la mayoría de los dirigentes no lo estudian? Recuerda que yo vengo de la escuela de Doña Belice, y Doña Belice era una insistente dirigente que valoraba mucho la ideología y que dedicó gran parte de su vida a que no se nos olvidara de dónde veníamos, cuál era nuestra esencia como partido. Y yo creo que ese trabajo ha dado sus frutos en nuestro partido político. Nosotros creemos que a la gente, creemos en la socialdemocracia como un instrumento de desarrollo. Es que no hay manera de que haya equidad si no hay una intervención del Estado en los lugares más neurálgicos, en donde la gente realmente necesita impulsarse para ponerse en situación de equidad con respecto a otras clases sociales. Y eso es lo que hace la socialdemocracia. Nosotros tenemos que intervenir los sectores vulnerables, nosotros tenemos que ir en auxilio de calidad a las personas que no pueden por su propia vía y que tienen los talentos de desarrollarse, para ponerlo en igualdad de condiciones con otras clases sociales. Entonces, esa es la esencia nuestra. Y yo creo que las ideologías se perderán cuando se pierdan los sueños, cuando se entienda que no hay manera de que usted pueda, a través de la política, intervenir en la gente. No es así, mire, es tan fundamental tener claro cuál es su compromiso ideológico en la toma de decisiones. Es fundamental. No es lo mismo que usted, cuando vaya a tomar una decisión, piense cómo yo impacto a la gente, cómo yo puedo sacar millones de ciudadanos de la pobreza con solo una decisión. Entonces, cuando usted tiene a la gente por primero, por delante, cuando usted la pone en el foco de las acciones que usted va a desarrollar, entonces usted entiende la ideología como un instrumento efectivo para que las personas se desarrollen. Y yo creo que en eso, que doña Belice dedicó toda su vida y que hizo que muchos de nosotros adquiriéramos ese nivel de conciencia, y la tenemos. Cuando usted ve nuestro programa de gobierno, de estos 4 años de gestión del gobierno del cambio, en cada trazo, don Emilio, en cada palabra, en cada concepto, en cada ítem, usted ve la marca ideológica de doña Belice y de nosotros como un instrumento de conciencia plena de que no hay otra forma de llegar al desarrollo que no sea a través de un concepto ideológico claro, en donde el ser humano esté en primer plano, como nos enseñó Peñarol. Si hubo aquí grandes líderes sustentadores de ideología, fueron Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, uno ve que se habla más de ellos en la oposición. Una vez se llega al gobierno, los partidos que lideraban, como que no son tan importantes sus criterios, sus intervenciones en los medios de comunicación. ¿Cómo usted explica eso? Porque como se le debe a ellos los triunfos en gran medida, ¿por qué ocurre eso? Mire, en gran parte porque se desvinculan de sus propósitos y sus líneas programáticas. A veces se hacen programas simplemente para llenar un requisito de que hay que presentar un programa a la Junta Central Electoral porque tiene una candidatura. Pero ahí no hay una conciencia clara de lo importante que es la vinculación con la gente. De todas maneras, yo creo que cada líder, de lo que usted ha señalado, marcó ideológicamente su visión. Si hablamos del doctor Joaquín Balaguer, que tenía un concepto paternalista del Estado, la línea del paternalismo y clientelismo está es muy delgada.
y se pudiera confundir en las acciones. Pero para mí la visión de Balaguer era más paternalista. El Estado es un vínculo para yo asistirte. Entonces la visión nuestra desde el punto de vista ideológico es enseñarte a pescar, no darte el pescado. Nosotros lo que necesitamos es que usted se incluya, un gobierno incluyente, que usted sea parte del desarrollo a través de su propio desarrollo personal. Porque nosotros sabemos que, por ejemplo, la educación, que para nosotros es un instrumento fundamental de desarrollo, por cada nivel que usted adquiere educativamente, usted adquiere una capacidad de valor adquisitivo en términos de remuneración salarial. No gana igual una persona que haya llegado a octavo curso que uno que sea bachiller, ni uno que sea profesional. Entonces, esa vinculación, conocimiento, capacidad de generación de ingresos y de incorporación a los estamentos sociales es lo que hace que nosotros podamos tener la diferencia. Entonces, un gobierno muy centrado en el Estado como un instrumento de cambio institucional, otro más centrado en la gente y otro más centrado en la gente, pero a nivel paternalismo. Eso yo creo que es lo que hizo la diferencia entre Juan Bosch, Joaquín Balaguer y Peña Gómez. Peña Gómez tenía su plan de acción en la gente, entendiendo que su desarrollo estaba vinculado totalmente al desarrollo de la sociedad. Balaguer, a mi juicio, tenía una visión de paternalismo. Él quería ir a ayudar, pero cuando tú ayudas y no logras que esa persona sea capaz de ser autosostenible, entonces las ayudas o tú te creas un nivel de parasitismo con la gente, de que entiende que tiene que ser, que el Estado tiene que ayudarlo de manera obligatoria porque es su deber, y no que usted tenga por su propio medio que superarse. Entonces eso crea una relación distorsionada, a mi juicio, de ese concepto. Pero es un concepto que mucha gente lo encuentra muy válido. Cuando nosotros vamos y hacemos, por ejemplo, asistencia social con las famosas, digamos que las soluciones de comestibles, estamos un poco haciéndole juicio a ese paternalismo. Y como que todas las ideologías un poco convergen cuando se trata de la gente. Pero la visión de la socialdemocracia es que el ser humano tiene que desarrollarse para que la sociedad se desarrolle. Entonces, si usted no tiene un ser humano desarrollado a través de la educación y a través de los fundamentos democráticos e institucionales, entonces usted no va a tener un país desarrollado. Es, digamos que directamente proporcionar la educación, el desarrollo individual con el desarrollo colectivo. Bien, vamos a hacer una breve pausa para luego continuar este interesante diálogo con la doctora Jeanilda Vázquez, alta dirigente del Partido Revolucionario Moderno y secretaria de Estado sin cartera. Volvemos. Continuamos este diálogo con nuestra invitada, la doctora Jeanilda Vázquez, que como ya todo el pueblo conoce, es una diestra dirigente en ese campo tan difícil en los países en vías de desarrollo. Aunque luzca eufemística esta expresión, la gente considera que es más verídica, subdesarrollados o con escaso desarrollo. Bueno, Jeanilda, indudablemente que el presidente Luis Abinader, desde el inicio de su gestión, habló en forma contundente de que su adscripción principal a nivel internacional iba a ser con los Estados Unidos de Norteamérica. Ya se había aquí implementado en la pasada gestión de Danilo Medina un estrecho vínculo con la República Popular China. Estamos a días, es más, cuando este programa que estamos grabando sábado se producirá domingo, estaremos a 3 días de la instalación del gobierno presidido por el dirigente demócrata Joe Biden
en la poderosa nación del norte. La pregunta es, ¿tú crees que habrá alguna variación en esa contundente, como expresé, decisión del presidente Luis Abinader con los Estados Unidos? ¿No habrá variación? Mire, don Emilio, nosotros como parte de una isla, la parte insular, nosotros tenemos que estar abiertos a todas las relaciones a nivel mundial. Ahora, hay que estar claro cuáles son nuestros principales socios comerciales. Nuestro principal socio comercial, aunque la gente entienda que no, es Estados Unidos y Haití, por nuestra ubicación geográfica, por los contactos, por los años que tenemos de vinculación. Entonces, sea cual fuese el gobierno que encabece Estados Unidos, nosotros tenemos que estar claros que necesitamos fortalecer nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, afianzarlas, colocarlas en un nivel de más equidad, que no sea solamente de una vía, que haya un reconocimiento a nivel de Estado, de que nuestro Estado ha logrado a nivel de normas, de calidad, equipararse con cualquier país del primer mundo, a nivel de gestión, de controles ambientales, a niveles importantes en lo que en los aspectos institucionales se refiere, para que si tenemos un tratado de libre comercio se nos respete, porque estemos claros que nosotros cumplimos las reglas sanitarias, las reglas de gestión, las reglas ambientales, que nosotros estamos cumpliendo con los requisitos que exigen los estándares internacionales de clasificación como país. A eso que tenemos que aspirar para poder competir en igualdad de condiciones con cualquier país del mundo. Entonces, aun cuando tenemos que seguir fortaleciendo las relaciones con China y con otros países de la región, y también no solamente asiáticos, sino también latinoamericanos y demás, tenemos que tener claro que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y que con ellos tenemos que tratar de darle contenido, calidad a la relación. Entonces, nosotros siempre hemos estado más vinculados como partido, no como gobierno, como partido, a los procesos, digamos, democráticos. Entonces, el Partido Republicano, aun cuando tiene unos conceptos ideológicos muy definidos, nosotros tenemos más vinculación, incluso nuestra dirigencia en el exterior está más vinculada al Partido Democrático o Demócrata de Estados Unidos que con el Partido Republicano, de manera que no hay ninguna razón porque las relaciones con la nueva administración que tendrá que asumir el 21, en apenas 3 días, como usted muy bien señala, asumir la conducción del Estado, de la Casa Blanca, no tenemos ninguna aprehensión de que serán las mejores relaciones. Primero, porque tradicionalmente hemos tenido un vínculo. Segundo, porque en la relación con los latinos, y Latinoamérica tiene mucho más relevancia para un gobierno demócrata que para un gobierno republicano. Y independientemente de que tendremos también latinos importantes, incluso dominicanos en esa gestión de Biden, y entendemos que no tenemos por qué temer que no sea una relación fructífera entre ambos países. Tú sabes que a mí me causó sorpresa escuchar a dirigentes dominicanos de sólida trayectoria democrática hablar de que apoyaban, claro, es un apoyo remoto en el sentido geográfico del término, porque decían que tanto Hillary Clinton como su marido, el expresidente de la nación norteamericana, tenían vinculación estrecha con Haití y sus gobernantes. Y entonces decían que un gobernante demócrata, donde, ¿verdad?, hay una influencia notable de Hillary y su marido, podrían apoyar aprestos de la unión de las dos repúblicas, ¿verdad?, que constituyen la isla de Santo Domingo, y que eso podría reflejarse en
la trayectoria de un gobernante dominicano actual que lo es Luis Abinader. Nos gustaría ver cuál es tu opinión sobre el criterio de esos dirigentes, entre los cuales se pueden contar el doctor Marino Vinicio Castillo, cuyo programa La Respuesta, cuando lo he escuchado, he visto que estaba decididamente favoreciendo la candidatura de Donald Trump en este proceso que usted ha visto cómo ha terminado con esa ocupación del Capitolio norteamericano, algo nunca visto en la historia política de ese país. Mire, muchas cosas en esta pregunta suya. Primero, habría que tener un desconocimiento de la realidad de ambos países. La República Haitiana y la República Dominicana tienen una génesis distintas, diferentes, y partieron de diferentes vinculaciones con las colonias que le dieron origen. Una muy francesa, pero vinculada a la República de Haití, digamos que a la entrada de africanos que vinieron de diferentes lugares de África, de diferentes ciudades, algunas con idiomas y dialectos distintos. Por eso el pueblo haitiano es tan diverso en sí mismo. Tienen diferentes religiones, diferentes, y aun cuando nosotros también tenemos diferentes religiones, tenemos vamos a decir que es un padre común, que es España. Allá es distinto, porque dependiendo de dónde venía, de África, si venía de Kenia, si venía de cuál lugar, usted tenía su propia, digamos que su propia cultura. Y es muy difícil luego tener una cultura común cuando hay tanta diversidad. Ellos prefirieron mantenerse en su mismo nivel cultural, cada uno del lugar que vino, y no irse a una cultura general como pasó en la parte de la isla que ocupa la República Dominicana. Nosotros acuñamos una cultura europea, muy española, y eso nos hizo consolidarnos como sociedad. Entonces, habría que tener un desconocimiento de eso para poder pensar en una unificación. Y aun cuando cualquiera que estudie, digamos que a nivel macro, y diga, pero esto es una isla, ¿por qué no están juntos? Cuando usted ve las interioridades, se da cuenta que eso es imposible de plantear. Imposible, porque somos totalmente distintos y diferentes. Entonces, yo no creo que haya, primero, nuestro gobierno es un gobierno centrado en que hay que cumplir las leyes migratorias entre Haití y República Dominicana, pero también la deuda internacional que hay con el pueblo haitiano, hay que cumplirla. El presidente de la República ha dicho que no pueden dejar el problema solamente a República Dominicana, aun cuando nos afecta más directamente. Y por eso debemos de ser los que propiciemos las soluciones para los temas haitianos. Y lo hemos hecho tradicionalmente. Incluso en otros gobiernos hemos estado buscándole soluciones a los problemas haitianos porque los problemas haitianos nos inciden directamente a la República Dominicana. Entonces nosotros entendemos que realmente el tema haitiano es un tema internacional, que República Dominicana tiene que asumir un protagonismo porque es su hermano más cercano, sí, pero no puede ser solamente de República Dominicana, es un tema de la comunidad internacional que tenemos que hacer posible que Haití funcione, aún en su diversidad y en sus diferencias. Entonces, en la medida en que Haití se desarrolle, se fortalezca, en esa misma medida será una carga menos pesada para la República Dominicana y estaremos en condiciones de equidad, de mejor, digamos, relaciones bilaterales. Nosotros, el gobierno del cambio, está claro con que hay que cumplir la ley de migración, en que nosotros tenemos que identificar que cualquier ciudadano, no solamente haitiano, sino de cualquier origen, tiene que estar legalmente en nuestro país. Y eso, hasta que no lo logremos, vamos a estar trabajando en políticas, en el cumplimiento de la ley, en los reglamentos, para que esto sea una realidad y el tema migratorio deje de ser un dolor de cabeza para los ultranacionalistas que piensan que hay intenciones de eso. Y aun cuando las hubiera desde fuera, usted está señalando a los Clinton, a Hillary y a los demás, cuando choquen con la realidad cultural nuestra, se van a dar cuenta que es imposible ese planteamiento, porque la diversidad
la diferencia es tan grande que hace imposible. Solamente con usted ver desde el satélite la isla, se da cuenta de la diferencia. Un lado totalmente verde y otro totalmente desértico, totalmente desolado. En la visión satelital nos damos cuenta de las grandes diferencias que tenemos a nivel cultural, económico, político y sobre todo en la cultura, que es nuestro mayores diferenciaciones. Hay casi No consenso. tengo miedo con eso, es lo que le quiero decir. Hay casi consenso, Jeanilda, en que la victoria de Luis Abinader, presidente de la República, se debió en gran medida a la división que se produjo en el Partido de la Liberación Dominicana, que llevó al doctor Leonel Fernández a apartarse de esa institución política y fundar su propio partido, Fuerza del Pueblo. Entonces, algunos analistas dicen, está bien que se luche contra la corrupción, inclusive líderes PLDistas han dicho que apoyan esa lucha, que se oponen a todo tipo de impunidad, pero también señalan que solamente están llevando a los tribunales a miembros del Partido de la Liberación Dominicana que se adscriben y que son seguidores de Danilo Medina, y sin embargo algunos funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, cuando era presidente de la República y presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, no lo han tocado, como se dice en el argot poético, y con el pétalo de una rosa. Mire, si hay un compromiso que tiene el gobierno del cambio es con la independencia del Poder Judicial. Por primera vez hemos visto en la historia reciente republicana y democrática de nuestro país una verdadera intención de independizar ese poder del Estado, que siempre estaba adscrito al poder legislativo, porque era el Congreso que los elegía, los jueces, y entonces había una vinculación Congreso con el Poder Judicial muy estrecha, o era el Poder Ejecutivo, como los últimos gobiernos PLDistas, quien decidía a través de la influencia que tenía en el Congreso, quienes ocupaban los lugares en las altas cortes. Ahora estamos viendo una independencia, un Poder Judicial que comienza a independizarse. Entonces, nosotros como Poder Ejecutivo no incidimos en quiénes van a la justicia y no. Hay ya estamentos institucionales que son los que determinan eso. Y a la justicia están yendo los expedientes que están completos. Hay una procuradora que fue juez y que sabe la génesis de cómo un expediente se cae cuando es sometido al escrutinio de los jueces. Entonces, ahora como procuradora, que es la que tiene que llevar el fardo de la prueba, que es la que va a perseguir la ejecución del delito, que es la que es encargada de hacer cumplir las sentencias en todos los niveles, entonces ella tendrá la mayor capacidad, que ya estuvo del otro lado, porque vamos a ponernos claro, la justicia se compone de dos estamentos. La Procuraduría, que es la que, digamos, que lleva la carga de los actores sociales, ¿verdad? Y la justicia, que son los jueces, que son los que examinan las pruebas que le llevan desde la Procuraduría. Entonces, hay los procuradores fiscales, eso funciona a todos los niveles. Si este lado de la justicia, que es quien representa a la sociedad, quien tiene que velar por el perseguir el delito, no instrumenta un expediente que este lado, que es la justicia, pueda tener los instrumentos necesarios para poder emitir un fallo como se espera, entonces no va a haber absolutamente justicia nunca. Pero si este lado, que es el procurador, el que persigue, está
digamos, influido, está condicionado, está totalmente delegatario del Poder Ejecutivo, entonces sí hay esa suerte de, digamos que mangú, ¿cómo es? Arroz con mango, que no va a poder tener los resultados que esperamos. Con una justicia independiente, con un persecutor que instrumente un buen expediente, no hay manera que no haya una decisión correcta. Entonces, este espíritu que tenemos ahora no tiene que ver con PLDistas preferidos, tiene que ver con dominicanos que hayan estado al margen de la ley. Pueden ser PRMistas, pueden ser reformistas, pueden ser PLDistas del partido de Leonel o de Danilo, pero son dominicanos que incumplieron la ley y como infractores de la ley que tienen que ser perseguidos, no porque sean de un ala o de otra, sino usted estuvo a cargo de una posición pública y usted no cumplió con los requerimientos que se exigían para usted estar ahí, de transparencia, de rendición de cuentas, y puede, si su gestión está vinculada a la corrupción, al tráfico de influencia, a licitaciones engañosas, a sobrevaloraciones, entonces usted, si se puede instrumentar un expediente correcto, usted tiene que rendir cuentas, tiene que haber un régimen de consecuencias para eso, y eso es lo que se busca, no que sean PLDistas preferidos, porque no, entiendo yo, la justicia no los tiene, y ese es el nivel de institucionalidad que se ha logrado con una justicia independiente, una justicia que realmente llene las expectativas del pueblo dominicano, que está harto de ver cómo funcionarios se enriquecen a través de sus posiciones cuando debieron de haber ido a servir al Estado, servir al ciudadano, lo que han hecho que se han servido a sí mismos. Usted sabe bien que la deuda externa dominicana ha crecido en las últimas décadas en forma que analistas políticos consideran que no llegó la necesidad de los préstamos a organizaciones financieras internacionales que fueron las que otorgaron esos préstamos. Y el Partido de la Liberación Dominicana, que luce, como es natural, en un acoso o se siente acosado, como lo han dicho algunos de sus líderes, con la persecución política que señalan han sufrido algunos de sus dirigentes, incluyendo parientes cercanísimos del expresidente Danilo Medina. ¿Y cuál es lo que más reiteran cuando hacen oposición al gobierno? Es que en poco tiempo han realizado más préstamos a esas instituciones internacionales que los 8 años en que estuvo dirigiendo el país Danilo Medina y el PLD. Mire, la verdad es que los préstamos y todo el que tiene empresa o tiene algún nivel de vinculación comercial sabe que son instrumentos sirven para dos cosas: o para usted entrar en otra fase del negocio para desarrollarlo, para que le sirva de capital de trabajo, y eso tiene una remuneración inmediata porque usted va a ver cómo usted va a crecer. Si usted tenía un supermercado, usted tiene 2 o tiene 3, y eso se llama un retorno del préstamo. Esos son préstamos saludables. O usted tiene un préstamo que usted lo coge para irse de viaje, para pasear, para comer en restaurantes, para, digamos que para gastos superfluos. Entonces usted va a tener una deuda que a lo mejor no tiene cómo pagarla porque no va a incrementar su capital ni va a incrementar sus activos, sino que al contrario, usted, después que pase la parranda, usted va a tener una situación económica peor que la que tuvo. Entonces, en un país en donde se ha estado, digamos que creciendo económicamente por encima de todos los países de la región, no había necesidad de ese festival de préstamos que exhibieron los gobiernos PLDistas
en un momento de tanta bonanza para el país. Si a usted le está yendo bien, si usted tiene un buen trabajo, si usted tiene unos ingresos altos, entonces usted no tiene que estar hasta para comprar, hasta para usted ir al supermercado, tener que tomar un préstamo o para ir al dentista, porque se supone que usted tiene unos ingresos que le son suficientes para eso. Entonces, los gobiernos del PLD, los últimos gobiernos, entendieron el endeudamiento como una inyección de efectivo, de capital líquido. Entonces, o los préstamos son para inversión, como yo le dije, o son préstamos que usted necesita porque tiene una crisis, como la crisis pandémica que tiene el mundo a raíz del COVID. Entonces, ¿qué hemos tenido nosotros que hacer? Seguir montado en el vehículo que venía desarrollando el PLD de préstamos para poder sustentar los programas sociales, que son los que están haciendo efectivo, poder controlar a nivel económico, sanitario, la pandemia, o nosotros estaríamos dándole un, digamos que flaco servicio a lo que la gente espera de nosotros. Pero sin embargo, la inversión, la calidad del gasto ha hecho posible, oigan bien, que este gobierno se economice 77,000 millones, que ha disminuido el déficit fiscal que teníamos. ¿Qué es lo que es un déficit? Un déficit es que usted gana 10,000 pesos y gasta 15. Entonces usted tiene un déficit de 5,000 pesos mensuales. Entonces este gobierno planificaba una inversión, supóngase de 900,000 y pico de millones, que fue la última del PLD, cuando a usted nada más le ingresan 300, 400,000 millones. Entonces tiene que buscar 600,000 prestados. ¿Por qué? Porque usted está invirtiendo en cosas que no le son de impacto. ¿Qué ha hecho en apenas 4 meses el gobierno del cambio? Dada que ha mejorado la calidad del gasto, es un gasto de más calidad, porque es un gasto que tiene, lo que yo decía, tiene un retorno para el país, y por otro lado es un gasto para cosas esenciales, no superfluas, como en el anterior, y eso ha hecho que haya una economía. Hoy por hoy, nuestro país puede exhibir las mayores reservas, oiga bien, internacionales, que todos los gobiernos de los últimos 50 años. El Banco Mundial, por ejemplo, nos solicita que el país debe tener reserva por 3 meses de importaciones. O sea, ¿qué son las importaciones? Son todos los bienes y servicios que importamos, que se pagan con divisas. Y hoy por hoy tenemos con qué pagar 10 o 12 meses de importaciones, que nunca se había visto en este país, con más de 11,000 millones en aumentos de lo que es nuestra garantía, que es lo que tiene una reserva. ¿Qué es lo que es una reserva? Es la garantía de la emisión de peso que tú tienes con respecto a una moneda fuerte. Entonces, antes era con el oro que se hacía. Usted sabe que había lingotes de oro, que todavía existe en algunos países, incluso en el nuestro, se dice que en el Banco Central todavía hay lingotes de oro, y ahora se utiliza una moneda fuerte como es el dólar. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos reservas internacionales por el orden de los 11,000 millones de dólares, nunca antes vistas. Entonces, nosotros no podemos permitir que se nos acuse de que estamos en un nivel de endeudamiento alegre, porque estamos frente a una crisis. Nadie quisiera coger menos prestado que un gobierno del cambio, porque nuestro compromiso, siempre nosotros estuvimos en contra de los empréstitos. Incluso nuestros legisladores siempre votaban en contra de eso, especialmente préstamos complacientes, préstamos que no iban a tener un retorno efectivo para el pueblo dominicano, y que siempre nosotros como partido nos negamos a aprobarlos en el Congreso. Yo creo que indudablemente ha demostrado el gobierno presidido por el licenciado Luis Abinader, ha demostrado que sabe manejarse a nivel de los medios de comunicación. Sin embargo, me ha penado mucho que se ha criticado injustamente a la destacada comunicadora, buena amiga Milagro Germán. Incluso ella apeló
a una metáfora, usando la palabra continente para hablar de la unión geográfica y los acuerdos a que llegaron los presidentes de esos países, nuestro gobernante Luis Abinader y Jovenel Moïse de Haití, y entonces la criticaron como que era, lo había dicho por ignorancia, al atribuirle la palabra continente a la unión de esos dos gobiernos. Ahora bien, indudablemente que Luis Abinader ha demostrado que es un diestro comunicador y que podría incluso ejercer ese oficio tan duro porque lo ha hecho hasta ahora muy bien. ¿Usted considera que eso determina que son injustos las críticas que le han hecho a la licenciada Milagro Germán, que yo creo que se han excedido mucho en eso? ¿Tú compartes esa opinión? Mire, yo creo que el morbo, la propia pandemia, el aislamiento hace que la gente tenga que buscar algo siempre de qué hablar. Y en vez de ver el fondo de las cosas, ven la forma. Milagro Germán es una comunicadora de mucho respeto en la República Dominicana. Y a pesar de que no tiene un historial político, tiene un historial social, de vinculación con la gente, a Milagro le han cerrado programas por sus posiciones sociales en favor de la gente. Y eso no lo debe de olvidar el pueblo que siempre la admiró. Entonces, porque un grupo de gente quiere hacerle críticas, no deja de existir el compromiso social que ella ha tenido siempre con lo que ha dicho y con lo que ha hecho. Entonces, yo creo que eso es muy básico. Caer en críticas por criticar, porque usted se equivoque, en vez de diga país, diga continente, cuando todo el mundo sabe que ella sabe lo que está hablando, porque lo sabemos todos. Porque déjeme decirle, don Emilio, que usted agarra a un vendutero de la calle y le hace una entrevista y tiene un concepto muy claro de la relación dominico-haitiana. Entonces no me van a decir a mí que porque yo me haya equivocado en un concepto, yo creo eso. No fue Entonces, equivocación, no quizás fue una metáfora caer, de poesía que es. Pueda caer en una crítica absurda con una comunicadora que ha dado su vida, que ha mostrado en los últimos años que cada palabra que dice ha sido en favor de la grande mayoría del pueblo dominicano. Incluso le han cerrado sus programas por esas posiciones. Entonces no es verdad que un ciudadano que ha tenido esa trayectoria hoy por una equivocación tenga que ser sometida a tantas críticas. Yo creo que ella está haciendo su trabajo correctamente. Puede ser que no sea al nivel de las expectativas que tengan los demás o una gran parte de las personas, pero nosotros estamos contentos con el trabajo que está desarrollando. Y por supuesto, nosotros estamos claros en que la comunicación efectiva es aquella que cuando usted la ve en la televisión, es lo mismo que usted está viendo en su realidad. Porque ¿qué pasaba con la comunicación del PLD? Que hacían un anuncio diciendo que se estaban haciendo una cosa y cuando usted iba al barrio era otra. Ahora no. Ahora cuando usted ve que le están comunicando algo, usted va al barrio y ve la misma cosa que le están comunicando. Si decimos que vamos a dar una tarjeta de Navidad, que es un bono que usted lo puede cambiar en cualquier lugar, cuando usted va, a usted lo cambia en cualquier lugar. La política comunicacional del PLD era una política de propaganda, de decir una cosa y hacer otra, de convencer. La política de nosotros es una política de comunicación efectiva que pretende que usted conozca lo que se está haciendo, pero cuando usted va al territorio, usted está viendo que lo que se le está diciendo comunicacionalmente es lo mismo que usted está viendo en la práctica. Entonces, esto es la diferencia comunicacional entre el gobierno del cambio y los demás gobiernos que han precedido en la República Dominicana. Bien, le agradecemos a una mujer muy ocupada como es mi queridísima amiga Anilda Vázquez, que haya aceptado venir aquí a Vertiente de Opinión.
Ella yo la designé por los vínculos estrechos con mi fenecida, querida esposa Ibelice y conmigo como accionista moral de este programa. Hasta la próxima. Muchas gracias, don Emilio. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.